Hola, gusto en saludarlos. Mi nombre es María Claudia Ramírez. Voy a presentar el trabajo final de estática y resistencia de materiales del curso 143 al tutor Víctor García Medina. Específicamente dentro de lo que estuve viendo en las diferentes temáticas del curso, vi los principales fundamentos de estática y la mecánica de materiales y las soluciones a problemas particulares que se dan. En este caso particular, estuvimos viendo el desarrollo sobre el ejercicio o la problemática que nos plantearon sobre la construcción o el diseño de una cercha. A partir de esto, se desarrollaron tres fases durante todo el curso, una que fue la síntesis, la segunda que fue el análisis y la tercera que fue la evaluación del diseño. En la primera, que es la que vamos a estar visualizando aquí, que es la síntesis del diseño, allí fue donde se hizo la estructura inicial, donde se vio la cercha, donde se calcularon las cargas externas y donde se debe soportar la estructura específicamente para poder hacer la cuantificación. Entonces, ¿qué fue lo que llegué a realizar hasta este punto? En la parte superior vamos a estar mirando lo que es la longitud de las cuerdas, la medición que se realiza a la longitud de la cuerda superior también, que es la memoria de cálculo específicamente que utilizamos para identificar estos cuatro factores, el número de la cercha, el área de influencia, y a partir de eso se hacen los cálculos de las longitudes de las barras, que es la primera imagen que podemos ver en esta parte superior. Luego, a partir de eso, hacemos una cuantificación de los datos tabulados como elementos que vienen a ser desde el AB hasta el AL, donde tomamos las longitudes de los elementos, las longitudes que se pudieron ver a nivel de los datos o, por ejemplo, los cálculos geométricos que también se realizaron dentro del ejercicio, la evaluación de cargas. También un factor importante que se tuvo en la síntesis del diseño, que es donde tuvimos que calcular, por ejemplo, las cargas vivas, las cargas muertas, los pesos de correa, los pesos de las tejas, las cargas de viento, la carga total que se tuvo sobre la asignación, que de hecho son los nodos de estructura o la distribución de nodos de estructura que podemos ver aquí en la parte inferior y donde particularmente el resultado que tenemos es 5.83 kilonewtons. Ahora, con respecto a la siguiente fase, que fue la fase número 3, en donde se hace el análisis del diseño, allí particularmente hice un cálculo de la fuerza interna en cada una de las barras de la estructura y qué fue lo que se hizo. Vamos a ver aquí, todo lo que vamos a estar viendo aquí es un resumen, dentro de cada uno de los informes se hizo más detallado y específico lo que se estaba solicitando para cada uno de los puntos. A ver, particularmente con lo que se hizo fue poder hacer el tema de los componentes a nivel de las fuerzas Y y X y en un análisis de 12 nodos, dados desde el A hasta el L, hacer un análisis vectorial que es la sumatoria de las fuerzas en X y en Y. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí particularmente? Tengo la tabla de resumen de los resultados que se lograron calcular y a partir de esto se hizo específicamente el cálculo de los nodos de la A a la B. Aquí particularmente solamente estoy colocando dos de referencia y de estos dos de referencia lo que estoy diciendo es sobre la sumatoria de la fuerza y podemos obtener cada uno de los elementos. Ahí es importante tener presente que en este análisis del diseño el foco principal que se iba a tener era la tabla de resumen de resultados y a partir de esta era saber si es de tensión o de compresión, ¿sí? Asimismo, se hizo el cálculo de la sección o lo que pudimos hacer sobre las secciones y de las secciones particularmente también hace sobre la sumatoria de la fuerza Y ahí es donde digo específicamente que en ambos, tanto nodo como en la sección, se hacen los análisis vectoriales sobre la suma de las fuerzas. Luego, posteriormente, también les comparto la imagen específica o por simetría del resultado de todas las fuerzas que interaccionan en los elementos, que es la parte inferior que vemos aquí abajo, donde se ve donde se plasma cada una de los elementos que se tienen las fuerzas y la tensión específicamente no se detalla ahí, pero dentro de la tabla sí las coloco. ¿Listo? Luego de esto viene el último paso, que es la fase 4, que es la evaluación del diseño. Y en la evaluación del diseño es donde específicamente calculé y se clasificaron los esfuerzos normales de cada una de las barras de la estructura. Allí, ¿qué fue lo que hicimos? Fue la verificación, hicimos el criterio para poder identificar sobre los esfuerzos admisibles y los esfuerzos de los elementos. Entonces, particularmente, vamos a pasar aquí, la evaluación del diseño.
También hago un resumen de los cálculos que se realizaron, que fue la tabla de esfuerzos admisibles, donde están el detalle de cada uno de los elementos que se contemplan dentro del análisis, la fuerza que se hace a nivel de kilonewtons, la tensión y la compresión, que es muy similar a la que estábamos viendo en la fase número 3. Como sabemos, es un ejercicio secuencial, así que tenemos resultados del proyecto que se puede llegar a hacer, y el esfuerzo admisible. En esta parte, ¿qué es específicamente lo que se logra calcular? Ahí lo que decimos es sobre el esfuerzo admisible. Tenemos una fórmula importante que es la que tenemos aquí en esta parte superior, que es P sobre A, donde P es la fuerza en kilonewtons y la A es el área. Ahora, sobre el esfuerzo que tenemos de los elementos, se consideran 7 elementos dependientes de la fuerza. Ahora, sobre el factor de seguridad, que es lo que ya estamos viendo aquí. No los coloqué a nivel de detalle porque dentro de cada uno de los informes está aperturado cada uno de los cálculos que logré realizar para cada uno de los escenarios y de los elementos solicitados. Pero específicamente en el factor de seguridad se mira específicamente bajo el elemento de tracción, ¿sí? Entonces ahí pude lograr calcular los diferentes factores que se tienen aquí sobre la viabilidad del proyecto. No ha sido más. Muchas gracias. Feliz día.